A pesar de las creencias sobre el castigo divino, a mis 73 años, he comprobado que el verdadero infierno reside en el hogar, mi querida gente. Y este infierno se esconde tras el rostro de aquellos en quienes más confiamos. Soy Guadalupe, originaria de Huautla, un pequeño y desconocido pueblo de Oaxaca. Aunque mis 73 años pesan sobre mí, parece que fue ayer cuando todo sucedió. Las canas me llegaron demasiado pronto y hoy, por primera vez, he decidido compartir esta historia, tras cargar con este secreto en soledad durante demasiado tiempo. Si estás viendo esto, cuéntame en los comentarios de dónde eres, quiero saber hasta dónde se difundirá mi historia. Si te gusta, dale like y suscríbete al canal, Memorias de las Abuelas, que alberga muchas historias en este viejo corazón. Además, me gustaría que compartieras en los comentarios cómo era tu relación con tus padres, la mía la descubrirán hoy, y les aseguro que les impactará. Tenía 15 años cuando mi madre, una mujer hermosísima incluso enferma, falleció. En aquellos tiempos la tuberculosis era una condena de muerte, sobre todo en el campo, donde un buen médico era un privilegio reservado para los ricos. Mi madre, doña Concepción, se iba consumiendo lentamente, pero nunca abandonó la ternura en su mirada. Ella y yo éramos inseparables. Mi padre, don Ignacio, trabajaba incansablemente en el aserradero, un hombre respetado por todos, conocido por lucir su sombrero en la misa dominical. Nuestra humilde casa consistía en 3 habitaciones de adobe con suelo de tierra, y un fogón de leña que ennegrecía las paredes con el humo. Solo un cuadro de la Santa Cena y un espejo roto, obsequio de bodas para mi madre, adornaban el hogar. A pesar de la escasez, era nuestro refugio. Huautla, en esa época, era irreconocible comparado con lo que es hoy, un lugar apartado y olvidado, donde todos se conocían. La iglesia parroquial se erigía en el centro del pueblo, y los domingos la plaza se animaba después de la misa. Allí también se encontraba la cantina de don Joaquín, donde los hombres jugaban billar y chismorreaban sobre la vida de los demás. Bajo la sombra de los árboles frente a las casas, las mujeres tejían y compartían secretos culinarios, mientras los niños jugaban sin preocupaciones en las calles hasta que la noche cubría todo. La escuela quedaba lejos, y yo caminaba casi 1 hora para llegar, a menudo descalza para preservar el único par de zapatos que tenía. A pesar de todo, amaba aprender, y mi madre siempre decía, con orgullo reflejado en sus ojos, que yo llegaría a ser maestra, que mi hija iba a salir de esta vida, iba a ser alguien. Ella se esforzaba al máximo para que no faltara a clases, incluso cuando necesitaba ayuda en casa, guardando celosamente las pocas monedas que obtenía vendiendo dulce de leche para comprar mis cuadernos. A veces, cuando la tos de mi madre se agravaba, yo deseaba quedarme a su lado, cuidándola, pero ella se negaba. El estudio es lo único que nadie puede quitarte, me repetía. En aquellos tiempos de enfermedad, en Huautla no había centro de salud, y el médico solo venía de Teotitlán una vez al mes. Al recibir el diagnóstico de tuberculosis, mi padre simplemente sacudió la cabeza, resignado. El médico le prescribió unos medicamentos sumamente costosos, que a duras penas pudimos adquirir, y nos advirtió que nos preparáramos para lo peor. Mamá, con la entereza que la caracterizaba, que ni la enfermedad pudo doblegar, escuchaba en silencio. En los meses finales, la tuberculosis la había postrado en la cama, con dificultad para levantarse. Yo, con la poca experiencia que tenía, la cuidaba, le administraba las medicinas, preparaba los tés que doña Carmen, nuestra vecina, me había enseñado, y cambiaba las sábanas empapadas en sudor. Por las noches, cuando la fiebre subía, me mantenía despierta, remojando paños en agua fría para refrescar su frente. Mi padre, agobiado por la situación, pasaba cada vez más tiempo en el aserradero o en la cantina de Joaquín. No soporto verla así, repetía, como si huir de la realidad fuera más sencillo que afrontarla. Aún hoy recuerdo vívidamente el día en que mamá nos dejó. Llovía torrencialmente, como si el cielo compartiera mi dolor. El velorio se llevó a cabo en nuestra casa, como era costumbre en el pueblo. Los vecinos trajeron café, tamales y esas palabras de consuelo que en verdad no consuelan a nadie.
Las llamas parpadeantes de las velas, dispuestas en círculo alrededor del humilde ataúd, proyectaban sombras danzantes y alargadas sobre las paredes de la habitación. Era julio, el mes de la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen, pero en Bautla, aquel año, nadie celebró nada. Mi madre, una persona muy querida por todos, siempre tenía una taza de té caliente para ofrecer a cualquiera que la necesitara, y una palabra amable para cada persona, incluso cuando la enfermedad la estaba consumiendo. A pesar de estar postrada en cama, aún recibía visitas, esforzándose por sonreír a pesar del intenso dolor. Yo, destrozada por el dolor, no me separaba de ella. Mis sollozos eran tan fuertes que doña Carmen, conmovida, me daba agua con azúcar para tratar de calmarme. Pobrecita, tan joven y ya sin madre, murmuraban los vecinos, con una mirada llena de lástima que yo odiaba profundamente. El padre Antonio, un hombre mayor y visiblemente agotado que atendía 5 parroquias en la región, llegó ya casi al anochecer y, después de rezar un rosario breve y casi automático, como alguien que ha presenciado demasiadas muertes, se marchó apresuradamente diciendo que tenía otro compromiso. El ataúd quedó solo en la sala, apoyado sobre la mesa donde solíamos comer todos los días. Cubrieron la mesa con un mantel de lino blanco, el más fino que poseíamos. Sobre la mesa las coloridas coronas de flores, traídas por los vecinos en señal de duelo, inundaban la casa con una fragancia intensa y dulce, pero a la vez un tanto pesada, que aún hoy, al recordarla, me oprime el corazón. Fue en ese momento cuando mi padre se acercó a mí. Hasta entonces las lágrimas no habían brotado de mis ojos. Sus ojos, que siempre me parecieron fríos y duros como guijarros de río, ese día brillaban de manera distinta, con un fulgor desconocido para mí. «Ven, hija, necesito mostrarte algo», me dijo tomando mi mano. Su mano, rugosa y curtida por el trabajo, olía a tierra y a madera. Yo, deseando permanecer cerca de mi madre, vacilé, pero él insistió: «Es importante, tu madre deseaba que vieras esto». Me condujo por el angosto pasillo hasta la habitación de mis padres, un espacio impregnado con el inconfundible aroma de mi madre, ese olor a hierbas que guardaba en pequeñas bolsitas bajo la almohada para conciliar el sueño. El rosario de cuentas de madera aún colgaba sobre la cabecera de la cama matrimonial. La habitación era diminuta, apenas cabían la cama y el ropero. Tras la ventana, se extendía una delicada cortina de encaje, elaborada con esmero por mi madre y ahora ligeramente amarillenta por el paso del tiempo. La tenue luz que emanaba del quinqué proyectaba sombras alargadas y daba a la habitación un aspecto fantasmal. «Don Ignacio, doña Juana pregunta si puede servirle más café», se escuchó una voz resonando desde la sala. «Dile que voy», respondió mi padre, pero permaneció inmóvil, sin intención aparente de salir. En lugar de eso, cerró cuidadosamente la puerta del cuarto. El sonido metálico del cerrojo al asegurar la puerta resonó en el silencio. Supuse que buscaba un instante de intimidad para, por fin, compartir el duelo. Fue entonces cuando se giró hacia mí. La expresión de su rostro había cambiado por completo, irreconocible, como si una máscara se hubiese adherido a su rostro. Se acercó lentamente y por primera vez en mi vida, sentí temor ante mi propio padre. «Ahora que tu madre se ha ido, ocuparás su lugar en todo», declaró con una voz grave y desconocida. Al principio, no comprendí el alcance de sus palabras. Creí que se refería a las tareas domésticas, a la preparación de la comida, al cuidado de la ropa, tareas que ya había comenzado a asumir junto a mi madre cuando su salud le impidió levantarse de la cama. «Mira aquí», dijo con la voz grave y profunda, mientras abría el viejo ropero de madera que crujía con cada movimiento. De su interior, extrajo un vestido floreado, aquel que mi madre tanto amaba y solía lucir. «Quiero que te pongas esto ahora mismo». Con la voz temblorosa y la mente confusa le respondí: «Pero papá, ese es el vestido de mamá». «No puedo hacerlo». Su respuesta fue tajante: «Claro que puedes y lo harás. De ahora en adelante tú eres la mujer de esta casa», sentenciando mientras arrojaba el vestido sobre la cama. Fue entonces cuando poco a poco comencé a comprender la magnitud de la situación.
Un escalofrío helado recorrió mi espalda al notar la mirada que me dirigía, una mirada que no era la de un padre a su hija. Era algo que nunca había visto antes, algo desconocido, pero que instintivamente supe que estaba terriblemente mal. La gente del velorio. Papá, tenemos que volver, intenté decir, caminando apresuradamente hacia la puerta. Pero él me sujetó del brazo con fuerza, impidiéndome el paso. Ellos pueden esperar. Esto no puede. Allí, en aquella habitación donde mi madre había fallecido hacía menos de 2 días, con su cuerpo aún en la sala, rodeado de velas y oraciones, mi padre destrozó los últimos vestigios de mi infancia. Con su mano áspera y fuerte me cubrió la boca en el preciso instante en que intenté gritar, mientras, al otro lado de la puerta, las voces se elevaban en las oraciones del rosario, pidiendo por el descanso del alma de mi madre. Afuera, las voces amortiguadas se filtraban, ahogadas por el llanto silencioso de alguna vecina, y el constante golpeteo de la lluvia sobre el techo de láminas. Dentro de ese cuarto el tiempo pareció suspenderse y sentí mi cuerpo alejándose, como si flotara, observando la escena desde la distancia. Era la única manera que encontré para soportar la brutalidad de lo que estaba ocurriendo. Mi mente voló hacia mi madre, recordé su incesante protección, incluso cuando la enfermedad la postraba en la cama. Reviví la calidez de su mano sosteniendo la mía durante las tormentas, el arrullo de sus canciones antes de dormir, incluso cuando la tos apenas le permitía respirar. Cuando todo terminó, el impasible se arregló la ropa con desdén, como si nada hubiera pasado. Ahora tú eres la dueña de esta casa y esto solo queda entre nosotros dos. Si lo cuentas, nadie te creerá, susurró con frialdad. Dirán que es solo cosa de tu mente, que la locura te alcanzó con la muerte de tu madre. El padre, con el rostro desencajado, abrió la puerta del dormitorio y regresó a la sala, donde los vecinos lo esperaban para ofrecerle sus condolencias por el fallecimiento de su amada esposa. Yo, aturdida y con el cuerpo tembloroso, permanecí sentada en el suelo de la habitación, intentando comprender cómo el mundo podía seguir su curso, cómo el sol podía seguir saliendo después de semejante tragedia. Cuando tras una eternidad logré incorporarme, me dirigí al rincón del cuarto y me lavé la cara con el agua fría de la palangana. En el espejo, agrietado por el tiempo, vi que algo dentro de mí se había quebrado también. La imagen que me devolvía el reflejo no era la misma, los ojos que me miraban ya no eran míos. Volví al velorio, me senté junto al ataúd y, en silencio, le hice una promesa a mi madre: mamá, no sé cómo, pero algún día saldré de aquí y él pagará por lo que te hizo. Nadie pareció notar nada inusual en mi comportamiento esa noche, todos estaban absortos en sus propios lamentos, en sus tazas de café y en sus conversaciones sobre la crueldad de la vida. La única que pareció percibir algo diferente en mí fue doña Carmen, quien frunció el ceño al verme pasar a su lado. Con el paso del tiempo comprendería que esa mujer sería la única que intuyó la magnitud del horror que se había desatado en aquella casa. Afuera, la lluvia persistía, una llovizna fina y constante que parecía no tener fin. En Huautla, cuando el agua caía así, el pueblo quedaba incomunicado. Los caminos de tierra se transformaban en barrizales intransitables, impidiendo cualquier entrada o salida. Me sentí como el pueblo, aislada, sin escapatoria, hundiéndome en un fango de desesperación. La noche se extendió interminablemente. La gente se despidió marchándose gradualmente, prometiendo regresar al día siguiente para el funeral. Algunas mujeres se ofrecieron a quedarse conmigo buscando consolarme con su compañía, pero mi padre, con voz firme, descartó su ofrecimiento, argumentando que necesitábamos ese tiempo a solas para honrar la memoria de mi madre. El solo pensamiento de permanecer a solas con él me aterrorizó, pero la cobardía me impidió pronunciar palabra. ¿Quién me creería? Don Ignacio, hombre respetado en el pueblo, conocido por su laboriosidad, su asistencia puntual a la misa dominical y su conducta intachable, jamás fue visto ebrio o involucrado en conflictos. Acurrucado junto al ataúd de mi madre, pasé la noche murmurando plegarias. No dirigía mis palabras al cielo, pues la divinidad parecía haberme abandonado, sino a ella, implorándole desde la distancia que me enviara fortaleza.
Mientras tanto mi padre en la habitación contigua se hallaba sumido en un sueño profundo, o al menos eso aparentaba. Con la llegada del alba, el cuerpo de mi madre fue llevado al cementerio, y sentí como si una parte de mí fuera sepultada con ella. La lluvia había cesado, pero en mi interior, la tempestad se desataba con fuerza. El cementerio de Huautla, situado en una colina a las afueras del pueblo, era un lugar humilde, adornado con cruces de madera y algunas lápidas de piedra para los más adinerados. La tierra rojiza, empapada por la lluvia, manchaba los zapatos de todos los presentes. Durante el entierro, mientras la tierra cubría el ataúd, mis lágrimas se habían agotado. En su lugar, una sensación gélida y dura se instalaba en mi pecho, una que me prepararía para enfrentar los años venideros. Aquel día, sin saberlo, marcó el inicio de una etapa de sufrimiento que se prolongaría durante años, un verdadero infierno personal del que anhelaba escapar. Pero esa parte de la historia, mis queridos, la reservaremos para otra ocasión. Vaya, ni me percaté de cuánto he hablado ya. El tiempo vuela cuando uno se desahoga, ¿verdad? No sé si me han seguido hasta aquí, pero si es así, por favor, dejen sus comentarios. Fuerza, doña Guadalupe, para saber que no estoy sola en esto. También me gustaría saber qué les pareció este relato de mi Huautla de antaño, un pueblo que ha cambiado tanto, irreconocible ahora. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal, Memorias de las Abuelas, ya que eso ayuda a esta abuelita a seguir compartiendo estas historias que he guardado por tanto tiempo. A veces el desahogo es el mejor bálsamo para el alma, y ustedes, mis queridos nietos virtuales, son el mejor consuelo que esta abuela podría desear. Después del entierro de mi madre, regresamos a casa, una casa que ya nunca volvería a ser la misma. El persistente aroma a cera quemada de las velas se mezclaba con la fragancia barata que las vecinas solían usar. Sobre la mesa abandonada por alguien, reposaba una taza de café a medio consumir, y el silencio, un silencio denso y opresivo, se extendía por la habitación. Don Ignacio, mi padre, ni siquiera me dirigió una mirada al entrar, se dirigió directamente a su habitación, sacó la botella de tequila que escondía bajo la cama y se instaló en la silla mecedora del porche. Experimenté un efímero alivio, pensando que al menos esa noche me dejaría tranquila. Estaba equivocada. Era simplemente la calma que precede a la tempestad. Al día siguiente comenzó lo que se convertiría en mi nueva rutina, me desperté con él de pie junto a mi petate, mi improvisado lecho. «Levántate, Concepción, hay café que hacer», ordenó. Confundida, lo miré y repliqué: «Papá, soy yo, Guadalupe». La bofetada llegó rápida, dolorosa y abrasadora. «Sé quién eres, pero ahora eres la mujer de esta casa, y la mujer de esta casa se llama Concepción». Fue entonces cuando comprendí que aquello no había sido una pesadilla ni una alucinación producto del dolor, sino una realidad palpable, tan real como la marca roja que ardía en mi mejilla. Desde ese momento comenzó a llamarme Concepción. «Concepción, ven acá, Concepción, haz esto». Al principio le corregía, pero me cansé. Era más fácil y menos doloroso aceptar el apodo que arriesgarme a otra agresión. La vida en Huautla continuaba con su rutina, la campana de la iglesia sonaba puntualmente a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Los hombres se iban a trabajar, las mujeres se dedicaban al hogar y los niños jugaban en la calle. Nadie sospechaba que dentro de nuestra humilde casa de adobe, vivía una prisionera. Poco a poco, la ropa de mi madre sustituyó la mía. Primero fue un delantal que me obligó a ponerme, luego vestidos. Él quemó mis vestidos de niña en el fuego de la cocina mientras yo observaba, incapaz de reaccionar. «Ya no necesitas esto. Ahora usarás lo que yo te diga», me dijo. Lloré desconsoladamente esa noche, escondida bajo la fina cobija, mordiendo la almohada para que él no me escuchara. No solo quemaban mis ropas, estaban quemando mi identidad, mi infancia, mi vida. El vestido floreado de mi madre me quedaba grande. A pesar de ser todavía una niña, él me obligó a rellenar mi corpiño con algodón para simular un busto más prominente, imitando así la figura de ella.
Me hacía trenzas en el cabello copiando exactamente el estilo que ella solía llevar. Me forzaba a usar el único labial, ya casi terminado, que ella conservaba celosamente en una pequeña caja, como si fuera una reliquia. Delante de los demás él mantenía la fachada de un padre atento y preocupado. La niña extraña a su madre, quiere usar sus cosas como recuerdo, decía, justificando mi comportamiento inusual ante la sorpresa de otros. Y la gente, más que cuestionar, prefería creer esa explicación, ya que era más sencilla que la verdad. Luego me impidió asistir a la escuela. Mujeres como tú no necesitan estudios, sentenciaba. Sentí que me arrancaban el último vestigio de esperanza que aún conservaba. La escuela era mi único vínculo con el mundo exterior, mi única posibilidad de escapar algún día de esa casa. Incluso mi maestra, doña Cecilia, una mujer alta y delgada con unos anteojos redondos que le daban un aire de lechuza, vino a buscarme. Tocó a nuestra puerta una tarde de domingo y con voz amable saludó a mi padre: «Buenas tardes, don Ignacio». Supe la razón por la que Guadalupe había dejado de asistir a clases, algo que me sorprendió dado lo aplicada que era. Mi padre, ante la mirada de todos, siempre proyectaba una imagen de amabilidad, con una sonrisa constante y una voz suave. Verá, doña Cecilia, después de la muerte de mi esposa, la niña debe encargarse de la casa. Ya es tiempo de que aprenda los quehaceres propios de una mujer, pues el estudio no llena el estómago. Doña Cecilia, sin rendirse, intentó persuadirlo, resaltando la importancia de la educación y mencionando mi potencial. Incluso se ofreció a dar clases a Guadalupe después de la jornada escolar, pero mi padre se mantuvo firme. Agradezco su preocupación, pero aquí en esta casa la última palabra la tengo yo, y ya he decidido que ella no estudiará más. Observé en los ojos de la maestra una mezcla de frustración y pena, mirándome como si pidiera perdón por no poder hacer nada. Sentí en ese instante que mi última oportunidad de progreso se esfumaba. Tras la partida de la maestra, mi padre me arrastró bruscamente hasta mi cuarto. «Estabas hablando con alguien», me reprochó. «¿Por qué esa mujer desconocida se presentó en nuestra casa?» «No, papá, te aseguro que no dije ni una palabra. Vino porque había dejado de asistir a la escuela». Mi padre me observó con desconfianza, pero en esa ocasión me creyó. Fue la única vez que me sentí aliviada de ser conocida como una chica tranquila y poco problemática. Los meses transcurrieron lentamente. El dolor y la tristeza por la muerte de mi madre, que había en el pueblo, fueron disminuyendo. La gente retomó sus rutinas y yo continué encerrada en esa casa, viviendo una pesadilla que parecía interminable. Mi padre se marchaba a trabajar al aserradero muy temprano y regresaba al mediodía para almorzar. Luego volvía a salir y solo retornaba al caer la noche. Esos instantes en los que me quedaba sola eran mi único respiro, pero aún así no reunía el coraje necesario para escapar. ¿A dónde podría ir una joven de 15 años sin recursos económicos, sin educación, en una región donde todos se conocían? A comienzos de 1968, casi un año después del fallecimiento de mi madre, llegó el momento más difícil de soportar. Mi padre comenzó a beber alcohol con mayor frecuencia, volviéndose cada vez más agresivo. La bebida parecía nublar aún más la línea entre fantasía y realidad en su mente. En algunas noches, llegaba completamente ebrio, me llamaba Concepción, y con voz arrastrada me aseguraba que me había perdonado por alguna infidelidad, rogándome que regresara a su lado. Era como si en su delirio, en lugar de abusar de su propia hija, estuviera reviviendo la imagen de su esposa, una versión deformada y enferma de ella. En su mente yo era ella. En esos momentos a veces doña Carmen, nuestra vecina, se acercaba para hacerme compañía. Era una señora de unos 60 años, viuda, que vivía sola en la casa contigua. Su cabello era blanco siempre recogido en un moño apretado, y sus manos, marcadas por años de trabajo en el campo, mostraban arrugas profundas. Siempre traía algo consigo: un trozo de pastel, una fruta fresca o retazos de tela. «¿Cómo estás, niña?», preguntaba,
mirándome con unos ojos que parecían penetrar la fachada que yo intentaba mantener. Bien, doña Carmen, dentro de lo posible, respondía, tratando de sonar convincente. Ella nunca preguntaba directamente sobre mi sufrimiento, pero sentía que intuía la verdad. En ocasiones tomaba mi brazo con suavidad, observando los moretones que yo me esforzaba por ocultar. A veces ella notaba mis cambios físicos, mi delgadez, las ojeras marcadas en mi rostro. Antes de marcharse solía decir, si necesitas algo, cualquier cosa, la puerta de mi casa siempre estará abierta. Deseaba con todas mis fuerzas reunir el coraje para contarle mi situación, para pedirle ayuda, pero el miedo me paralizaba. Temía que no me creyera, que mi padre reaccionara violentamente al enterarse, y que incluso si alguien me creía, no se pudiera hacer nada. En aquel entonces, en 1967, en aquel pequeño pueblo del interior de Oaxaca, los problemas familiares se consideraban asuntos privados. Nadie intervenía. Había días en los que pensaba en poner fin a mi sufrimiento. Detrás de la casa había un pozo profundo y a veces, cuando el dolor se volvía insoportable, miraba el agua oscura allá abajo y contemplaba la idea de saltar. Pero entonces recordaba la promesa que le hice a mi madre el día de su velorio, que yo saldría de aquel lugar, que sobreviviría, y esa promesa me mantenía con vida, un día tras otro para poder soportar. En mi mente construí un universo personal, un refugio de libertad donde podía aprender y sentirme segura, lejos de cualquier daño. En los momentos más oscuros me sumergía en ese mundo ficticio, era como si una parte de mí se separara de mi cuerpo, dejándolo como un mero cascarón para soportar lo que el futuro deparaba. Un día, cerca de un año después del fallecimiento de mi madre, un evento inesperado alteró por completo mi existencia. Era miércoles, día de mercado en el pueblo. Mi padre, como siempre, había ido a trabajar. Aproveché la oportunidad para ir a la plaza y comprar algunos productos esenciales que faltaban en casa. El mercado de Bautla, que se celebraba cada miércoles en la plaza principal, era un evento importante para el pueblo, atrayendo a personas de diferentes lugares que acudían para comprar, vender y conversar. Había puestos de todo tipo: verduras, frutas, carne, ropa y objetos diversos. El aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con la fragancia dulce de las frutas maduras, impregnando el aire. Estaba en el puesto de don José seleccionando jitomates, cuando una voz masculina resonó detrás de mí. «Señorita, cuidado con esa canasta que se va a caer todo», escuché, y al voltearme, vi a un muchacho que jamás había visto antes. Calculé que tendría unos 20 años, con la piel morena y curtida por el sol, y unos ojos claros que resaltaban sobre el resto de su rostro. Estaba sujetando mi canasta, la cual se tambaleaba peligrosamente a punto de derramar todas mis compras. «Gracias», logré decir, sintiendo el calor subir a mis mejillas. «De nada. Eres de aquí, nunca te había visto por estos lugares», respondió él. Le expliqué que sí, que era de Bautla, pero que no solía salir mucho de casa. No le conté los motivos, claro. «Soy Esteban», se presentó. «Vine de Teotitlán a trabajar en la construcción de la nueva iglesia. Me quedaré por aquí unos meses». Fue la primera conversación normal que tenía con alguien en casi un año, la primera vez que alguien me veía simplemente como Guadalupe y no como la hija de don Ignacio, que perdió a su madre, ni como la sustituta de Concepción. Charlamos unos minutos y él me ayudó a llevar las compras hasta la esquina, pero no le permití que me acompañara hasta mi casa. Sabía que si alguien nos veía juntos y se lo contaba a mi padre, las consecuencias serían dolorosas. «¿Puedo verte de nuevo?», preguntó Esteban antes de que nos separáramos, y el eco de sus palabras resonó en mi interior. Dudé, atrapada entre el deseo y el temor. Anhelaba con fuerza volver a sentir la normalidad, ser una chica de 16 años más, hablando animadamente con un muchacho atractivo, pero la voz de la razón me susurraba el peligro que eso implicaba. Era una situación complicada, confusa. Él, percibiendo mi vacilación, no insistió, solo me dedicó una sonrisa suave y dijo: «Estaré por aquí si cambias de opinión».
Con el corazón aliviado, aunque solo fuera por un instante, regresé a casa. Por unas horas había logrado evadir mi realidad, mi infierno personal, pero la cruda verdad me aguardaba al cruzar el umbral de mi hogar. Mi padre había vuelto antes de lo esperado. Lo encontré sentado en el portal con el rostro enrojecido por la ira y una botella de tequila casi vacía a su lado. ¿Dónde estabas?, preguntó su voz cargada de amenaza. Fui al mercado, papá, a comprar unas cosas que hacían falta, respondí, mostrando la canasta como prueba. Se levantó tambaleándose ligeramente por la bebida, y sus ojos me taladraron con furia. ¿Y quién te dio permiso para salir? ¿Quién te dio permiso para hablar con ese hombre? El pánico se apoderó de mí, la sangre se me heló en las venas. Alguien me había visto con Esteban y se lo había contado a mi padre. En un pueblo tan pequeño como Huautla, los secretos eran imposibles de ocultar. No fue nada, papá. Solo me ayudó con las compras, ni siquiera lo conozco, le dije para tratar de calmarlo, pero fue como echarle gasolina al fuego. Él se abalanzó sobre mí, tumbando la canasta y esparciendo frutas y tomates por el suelo de tierra. Descarada, igual que tu madre. ¿Crees que no sé que me estabas traicionando? Nunca había visto a mi padre tan furioso, con los ojos inyectados en sangre y la boca espumando de rabia. Intenté escapar, pero me agarró del cabello y me arrastró a la fuerza dentro de la casa mientras yo gritaba pidiendo auxilio. Nadie acudió a ayudarme como siempre. Esa noche pensé que iba a morir. Me golpeó con el cinturón hasta que la piel se me entumeció. Luego me encerró en el cuartito trasero, donde guardábamos la leña y las herramientas. Pasé 2 días allí, sin comida ni agua, sumida en la oscuridad. Lo oía caminar por la casa, bebiendo y rompiendo cosas. En algún momento perdí el conocimiento y cuando desperté, estaba en mi petate. Después de que alguien limpió mis heridas y me dio agua, dudé por un instante creyendo que todo había sido un sueño, pero el dolor punzante en mi cuerpo me confirmó la cruel realidad. La que me salvó fue doña Carmen, que había escuchado mis gritos de auxilio y me había visto cuando mi padre me arrastró brutalmente al interior de la casa. Aprovechando que él salió a trabajar al día siguiente, entró sigilosamente por la ventana trasera y me rescató de aquel pequeño y lúgubre cuarto. Niña, esto no puede seguir así, me dijo mientras pasaba un paño húmedo por mi rostro hinchado. Entonces por primera vez le conté todo, desde el día del funeral de mi madre hasta ese preciso instante. Las palabras brotaban como un río desbordado, escapando finalmente de la represa que las contenía. Doña Carmen lloró conmigo, me abrazó con la misma ternura que lo hacía mi madre y, llena de compasión, me hizo una promesa: te ayudaré a salir de aquí. Aún no sé cómo, pero lo haré. Solo dame tiempo para idear un plan. En ese momento sentí algo que había permanecido oculto por mucho tiempo: esperanza. Una luz tenue parpadeante persistía, como una esperanza incierta. Alguien conocía mi secreto, alguien confiaba en mí. Alguien se proponía ayudarme. Desconocía por completo que esa huida planeada solo marcaría el inicio de una aventura aún más sorprendente. Sin embargo, esa historia, amigos míos, se reservará para el siguiente episodio. Después de aquel día en que doña Carmen me descubrió en el pequeño cuarto trasero, todo empezó a transformarse gradualmente, sin estridencias, sin la rapidez de las telenovelas actuales, donde todo se soluciona instantáneamente. El cambio fue paulatino, difícil, pero se produjo. Doña Carmen comenzó a frecuentar nuestra casa con mayor asiduidad, siempre con una justificación a mano. Traje un dulce que preparé. Necesitaba un poco de azúcar. Solo pasaba a ver cómo están. Mi padre lógicamente sospechaba. Sus ojos inquisitivos jamás dejaban de observarme. Pero ante doña Carmen no podía hacer nada. Ella gozaba de gran reputación en el pueblo, siendo la viuda de un hombre que había ejercido como síndico municipal. Incluso mi padre, a pesar de su crueldad, entendía la importancia de guardar las apariencias. En las semanas siguientes, ella me enseñó un código secreto: si necesitaba su ayuda con urgencia,
bastaba con extender una sábana blanca en el tendedero que estaba detrás de la casa, visible desde su ventana. Nunca tuve que recurrir a esa señal, pero la simple idea de tener esa posibilidad me reconfortaba. Una mañana, llegó con una cesta repleta de hierbas. Le dijo a mi padre que eran medicinas caseras para curar mis contusiones. Así explicaba ella las magulladuras que tenía, ante la mirada despectiva de mi padre, quien solo gruñó y salió a fumar al portal. Cuando nos quedamos a solas, me entregó algo escondido entre las hierbas, una estampita de la Virgen de Guadalupe, doblada por la mitad. Dentro había un pequeño trozo de papel con 2 palabras escritas: ten fe. Atesoré ese papel como un tesoro. Por las noches, cuando mi padre dormía, lo sacaba a escondidas y me quedaba mirándolo detenidamente. Con solo 2 palabras, esas que resonaban en mi mente, era todo lo que poseía en ese instante. Mientras tanto, Esteban, el muchacho que trabajaba en el mercado, se había convertido en un pensamiento recurrente en mi día a día. Nunca más habíamos cruzado palabra. Por supuesto, después de la golpiza que sufrí, evitaba acercarme a la ventana cuando mi padre estaba presente. Pero a veces, cuando él salía a trabajar, aprovechaba para espiar por la rendija de la cortina, soñando con una vida normal, una vida donde pudiera conversar con un muchacho sin temor, pasear libremente por la plaza, ir a la escuela. Fue en uno de esos momentos, mientras miraba por la ventana, que lo vi, Esteban, caminando por nuestra calle. Mi corazón latió con fuerza, sintiendo que se me saldría del pecho. Él no me vio, estaba conversando animadamente con otro hombre que cargaba troncos de madera. Supuse que serían para la construcción de la nueva iglesia. Me quedé allí escondida y observándolo, hasta que desapareció en la curva de la calle. Esa noche soñé con él. Fue un sueño hermoso, de esos que anhelas no terminar. En él, estábamos sentados a la orilla del río que cruza Outland. En el sueño, vestida con mi propio vestido azul, distinto al de mi madre, y con flores adornando mi cabello, me sentía completamente libre. El despertar me lo trajo el ruido de mi padre, que llegaba a casa ebrio. Era inusual verlo llegar tan tarde, pues normalmente permanecía en casa para vigilarme, pero aquella noche, después de la cena, había ido a la cantina y regresaba cargando el penetrante olor a tequila y cigarrillo. Permanecí inmóvil, acurrucada en mi petate, fingiendo dormir y rogando en silencio que no me buscara. Dios, al parecer, escuchó mis plegarias, porque mi padre, tras entrar en casa, se dirigió directamente a su cama, donde no tardó en comenzar a roncar. Suspiré aliviada y volví a sumergirme en mis sueños, esta vez soñando de nuevo con Esteban. A finales de marzo de 1968, en Huautla, llegó el tiempo de Cuaresma, y con él, los preparativos para la Semana Santa, que involucraban a todo el pueblo. Las mujeres se dedicaban a limpiar la iglesia, los hombres montaban la estructura para el Santo Entierro, y los niños ensayaban para la procesión. Era una de las pocas épocas del año en que la comunidad recibía visitantes de otros lugares, atraídos por las celebraciones religiosas. Durante la Cuaresma, mi padre, obsesionado con la imagen pública, me permitía ir a la iglesia. Era la única temporada en la que podía salir sola, con la condición de ir directamente y regresar inmediatamente después. El padre Antonio, siempre citando la moral, decía que era un pecado negar el acceso a la casa de Dios, y mi padre nunca se atrevía a discutir con él. Un miércoles por la tarde, al salir de la iglesia, vi a Esteban nuevamente. Estaba sentado solo en una banca de la plaza. Al verme, sonrió y me saludó. Miré a mi alrededor, inquieta, buscando rostros conocidos. Quizás podría hablar con él un momento. Hola, dijo cuando me acerqué. Creí que no te volvería a ver. No puedo quedarme mucho tiempo, respondí, aún vigilando el entorno. ¿Qué te hizo la última vez? Si mi padre se entera que te he hablado, pregunté, recordando la desaparición de Esteban y los rumores del pueblo. Bajé la mirada, avergonzada. Nada, solo estuve enfermo, respondió Esteban. Aunque no insistió, vi en sus ojos que no me creía. Mira, desconozco la situación en tu hogar,
pero si necesitas cualquier tipo de apoyo, quiero que sepas que estoy disponible. En ese instante un impulso interno me urgía a contarte todo, a desahogarme, a pedir auxilio, pero el temor seguía siendo una barrera infranqueable. Debo marcharme, fue lo único que pude articular. Él asintió, respetando mi silencio y mi necesidad de espacio. Estaré en la iglesia el domingo por si puedes venir, me dijo. El domingo siguiente reuní todo mi coraje y asistí a la misa. Mi padre me acompañó como era habitual, pues nunca me habría permitido ir sola un domingo cualquiera, pero al menos tendría la oportunidad de volver a ver a Esteban, aunque fuera desde la distancia. La iglesia estaba repleta, todos vestidos con sus mejores galas, las mujeres con rebozos cubriendo sus cabezas, los hombres sosteniendo sombreros en sus manos. Busqué a Esteban con la mirada, pero no logré divisarlo en ninguna parte. Mi corazón se desplomó ante la decepción. Cuando la misa concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, sentí una leve caricia en mi hombro. Era doña Carmen. «Ven a tomar un café a mi casa después», anunció en voz alta, lo suficientemente fuerte para que mi padre escuchara. Preparé un pan de elote que resultó exquisito. Antes de que pudiera articular palabra, mi padre se adelantó, interrumpiéndome. «Ella tiene asuntos pendientes en su hogar, doña Carmen». Astuta y sagaz, como siempre, doña Carmen ya estaba preparada. «Pero es rápido, don Ignacio, y después yo misma la llevaré a su casa. Usted puede ir adelantándose y descansar un poco. El domingo es para el reposo, ¿verdad?». Mi padre titubeó. Desacatar a doña Carmen delante de toda la congregación podría ser mal visto. Además estaba visiblemente agotado por la semana laboral, seguramente ansiando su tequila en tranquilidad. «Está bien, pero no tardes», cedió al final, lanzándome una mirada que dejaba en claro las severas consecuencias si desobedecía. Al llegar a la casa de doña Carmen, comprendí el porqué de su insistencia. Esteban estaba sentado en la mesa de la cocina, bebiendo café. «Ya se conocen, ¿verdad?», dijo doña Carmen, cerrando la puerta tras nosotros. «Tenemos poco tiempo, así que vamos directo al grano». Aquella tarde los tres mantuvimos una conversación que duró casi una hora. Doña Carmen le reveló a Esteban todos los detalles de lo que ocurría en nuestra casa. Yo, incapaz de articular palabra debido a la vergüenza, simplemente movía la cabeza en señal de afirmación. Esteban, en un silencio solemne, escuchaba atentamente, con el rostro ensombreciéndose a medida que doña Carmen concluía. «Debemos sacarte de este lugar», declaró Esteban, cuando doña Carmen finalizó. «Esto no es vida para nadie, y menos para una joven como tú». Con la voz apenas audible pregunté: «¿Pero cómo? ¿A dónde iría? No tengo familia ni dinero». Fue entonces cuando doña Carmen expuso su plan. Tenía una hermana, doña Teresa, en la Ciudad de México, quien podría darme refugio hasta que pudiera valerme por mí misma. El inconveniente radicaba en escapar de Bautla sin que mi padre lo supiera y me persiguiera. Tras un breve momento de reflexión, Esteban propuso: «Tengo una idea, pero requerirá paciencia. No podemos actuar de inmediato, sería demasiado arriesgado». Su plan era simple pero astuto. Esteban necesitaba a alguien para lavar la ropa de los trabajadores de la construcción de la iglesia, y con el consentimiento de mi padre, me ofrecería ese empleo. Con el paso de los días, la presencia de Esteban se volvería algo normal en nuestra casa, ya que se encargaría de recoger y entregar la ropa, facilitando así una excusa para sus visitas. Durante ese tiempo ahorraríamos dinero y elaboraríamos un plan detallado para mi escape. «¿Qué te parece?», me preguntó Esteban. Reflexioné por un momento, consciente del peligro que implicaba. Si mi padre descubría nuestro plan, las consecuencias serían terribles. Sin embargo, ¿cuál era la otra opción? Permanecer en esa vida de sufrimiento y encierro. ¿Hasta cuándo soportaría esa situación? ¿Hasta que mi padre, en uno de sus arranques de ira, acabara con mi vida, o hasta que yo mismo perdiera la razón? «Vamos a intentarlo», respondí, sintiendo mi corazón golpear con fuerza contra mi pecho.
Ese día, al regresar a casa, una sensación extraña me invadió. Era miedo, sí, mucho miedo, pero también había otra cosa, un sentimiento casi olvidado. Era esperanza. Al día siguiente Esteban se presentó en la puerta. Se mostró formal y respetuoso. Mi padre, como siempre, lo recibió con desconfianza. Buenos días, don Ignacio. Mi nombre es Esteban. Trabajo en las obras de la iglesia nueva. Vine a hablar con usted porque necesitamos una persona que lave la ropa de los trabajadores. Doña Carmen me comentó que su hija podría estar interesada en el trabajo. Mi padre me dirigió una mirada inquisitiva, luego sus ojos se posaron en Esteban. Pude notar cómo reflexionaba, los pensamientos fluyendo en su mente. Por una parte, la idea de que otro hombre tuviera contacto conmigo, aunque solo fuera para la entrega y recogida de la ropa, le desagradaba. Por otra, el dinero extra sería de gran ayuda para la familia. Además, doña Carmen había recomendado a la candidata. Finalmente mi padre preguntó cuánto pagan. Esteban respondió con una cantidad que era lo suficientemente atractiva para despertar el interés de mi padre, pero no tan elevada como para levantar sospechas. Está bien, aceptamos que lave la ropa, pero tú, Esteban, te encargarás de la entrega y recogida cuando yo esté en casa. ¿Entendido? Sí, señor, respondió Esteban con seriedad. Puedo traer el primer lote mañana. Y así comenzó nuestra mentira. 2 veces por semana, Esteban traía la ropa sucia y se llevaba la limpia. Al principio mi padre se aseguraba de estar presente en todo momento vigilando de cerca, pero con el paso de las semanas, a medida que se familiarizaba con la rutina de la lavandería, su vigilancia se fue suavizando. Llegó un punto en que permitía a Esteban, el muchacho que nos ayudaba, entregar la ropa limpia a los clientes, incluso cuando mi padre estaba ocupado en alguna tarea en la trastienda o atendiendo otros asuntos. En los escasos y valiosos instantes en que padre e hijo quedábamos a solas, compartíamos unas pocas palabras, un intercambio fugaz de miradas, una sonrisa rápida. Eran gestos mínimos, pero para mí en mi encierro tenían un significado enorme. Representaban la confirmación de que existía algo más allá de esas paredes, la esperanza de que había personas bondadosas en el mundo. El dinero que ganaba lavando la ropa era entregado directamente a mi padre, pero Esteban, con su astucia y generosidad, siempre agregaba unas monedas extra al paquete y ese pequeño tesoro adicional se lo confiaba a doña Carmen, una vecina amable, quien lo guardaba cuidadosamente para mí. Lo llamábamos en secreto nuestro fondo de fuga. Entonces llegó el mes de junio, trayendo consigo la esperada festividad de la Virgen del Carmen en Huautla, una celebración que, como en cualquier pueblo del interior de México, marcaba un evento significativo. La plaza se llenaba de la magia de los juegos pirotécnicos, los pobladores participaban en los bailes tradicionales, y el aire se impregnaba del aroma de atole y tamales, así como de la dulzura de los dulces típicos, sumergiendo a todo el pueblo en un ambiente festivo y lleno de alegría. Con una aparente sorpresa, mi padre anunció que asistiríamos a la fiesta. La noticia me llenó de suspicacia, ya que él solía ser extremadamente restrictivo con mis salidas. ¿Por qué ahora cambiaría su actitud? La respuesta no tardó en revelarse, se trataba de otra de sus representaciones. El padre abnegado que, tras la reciente pérdida de mi madre, se preocupaba por la diversión de su hija, cultivando la imagen pública que tanto valoraba. La noche de la fiesta me puse el vestido que había pertenecido a mi madre, no por deseo propio, sino porque era la única prenda aceptable que él me permitía usar. Al llegar al salón, me recorrió con la mirada y por un instante, pude distinguir en sus ojos ese brillo que tanto me inquietaba. «Te pareces mucho a ella», susurró con la voz entrecortada, posiblemente por la emoción o por el tequila que ya había consumido. No lo sé a ciencia cierta, pues en la plaza los fuegos artificiales ya estallaban en el cielo. El aroma de los elotes asados y la calabaza en dulce se mezclaba con el del ponche humeante. Niños correteaban, adultos charlaban animadamente, y parejas se besaban en los rincones más apartados. En medio del bullicio de la fiesta patronal,
una escena común en el pueblo, sentía que había traspasado un umbral hacia otra realidad, tan ajena a mi vida cotidiana. Mi padre, tras saludar y abrazar a sus amigos del aserradero, se unió a ellos junto al barril de ponche. Me indicó que me sentara en una banca desde donde pudiera verme y obedecí al instante, temerosa de desobedecerlo, sobre todo en ese lugar y ante tanta gente. Fue entonces cuando divisé a Esteban al otro lado de la plaza. Él también me había notado, pero inteligentemente evitó acercarse directamente. En su lugar, se acercó a donde doña Carmen conversaba con otras señoras y le susurró algo. Instantes después, doña Carmen se dirigió hacia mí. Ven conmigo, niña, vamos por un ponche para entrar en calor. Miré a mi padre, ya absorto en la conversación y la bebida, y él asintió con la cabeza, consintiéndolo. Seguí a doña Carmen hasta el puesto de ponche, ubicado en la dirección opuesta a donde se encontraba mi padre, y allí, a cierta distancia y en la penumbra, nos esperaba Esteban. Todo está listo, anunció Esteban en el instante en que nos acercamos. El autobús hacia la Ciudad de México parte el próximo martes a las 4 de la mañana. Te recogeré a las 3, justo cuando tu padre esté profundamente dormido. Mi corazón se aceleró con fuerza. Martes. En tan solo 3 días, la fecha parecía a la vez tan cercana y tan distante. ¿Y si él se despierta? ¿Y si alguien nos ve? Pregunté, el miedo apoderándose de mí. No te preocupes, eso no va a pasar, me tranquilizó doña Carmen. Voy a poner un somnífero en su café la noche anterior. Es potente, lo dejará durmiendo toda la noche. Además tengo un amigo que nos llevará en coche hasta la carretera principal, agregó Esteban. Todo va a salir bien, ya verás. Regresé al banco temblando por dentro, aunque me esforzaba por aparentar calma. 3 días. En 3 días yo sería libre. La idea me resultaba tan increíble como uno de mis sueños más fantásticos. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Al volver a casa, mi padre ya estaba ebrio. Se desplomó en la cama con el vestido puesto y pronto comenzó a roncar. Yo, en cambio, no pude conciliar el sueño. Mientras planeaba la fuga, no podía dejar de analizar cada detalle, visualizaba los posibles obstáculos y también las oportunidades. Los 2 días que siguieron se arrastraron con una lentitud desesperante, cada minuto se sentía como una hora, y cada hora como un día. Pasaba el tiempo mirando fijamente el viejo reloj de la pared, contando cada segundo. La ansiedad me consumía tanto que apenas comía o dormía. Mi padre notó mi distracción y me reprendió varias veces. El domingo, la noche anterior a la fuga, doña Carmen vino a casa con un pan de elote para el café de la tarde. Al guiñarme un ojo de forma discreta, un gesto que solo yo entendí, me indicó que el pan contenía el somnífero que habíamos acordado. Esa noche preparé un trozo grande de pan de elote para mi padre, acompañado de café bien azucarado, tal como doña Carmen había instruido. Él comió sin sospechar nada y 1 hora después, cayó en un sueño profundo. Con cautela, intenté llamarlo y tocarlo suavemente, pero no reaccionó en absoluto. El somnífero había surtido efecto. Con el corazón latiéndome con fuerza, empecé a preparar mis escasas pertenencias. En la víspera de mi huida, con el corazón latiéndome con fuerza, preparé mis escasas pertenencias, un cambio de ropa sencillo, un peine con las púas rotas, la medalla de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a mi madre, y el dinero que Esteban me había confiado, cuidadosamente envuelto en un trozo de tela y cosido en el dobladillo de mi falda, mi única posesión valiosa. Reuní todo en un viejo costal de yute y lo oculté bajo mi petate, sintiendo la ansiedad crecer. Cada tic-tac del viejo reloj colgado en la pared resonaba en mi pecho, recordándome que la libertad o el mayor error de mi vida estaban a pocas horas de distancia. Escondí el costal bajo mi petate sintiendo los latidos de mi corazón golpear con fuerza, tan fuertes que temía que mi padre pudiera oírlos desde la habitación contigua. Ese día él había regresado del trabajo antes de lo habitual. Su silencio era notable, un silencio que me inquietaba. En ese instante atribuí su comportamiento al cansancio,
pero ahora entiendo que era la premonición de una tragedia. Esa mañana, doña Carmen había venido, como cada lunes, con un pan de elote recién horneado. Sin embargo, esta vez el pan contenía un ingrediente secreto, un potente somnífero que había obtenido del farmacéutico del pueblo. Dale un trozo grande a tu padre después de la cena, junto con un café muy azucarado para enmascarar el sabor, me había instruido en un susurro. Preparé la cena como siempre, enchiladas con frijoles y arroz. Serví a mi padre, quien comió en silencio, mirándome con una expresión inusual. A intervalos regulares, tomaba la botella de tequila y bebía directamente del pico. ¿Estás callada hoy, Concepción?, preguntó de repente, y un escalofrío me recorrió la espalda. A pesar de los años transcurridos, todavía no me sentía cómoda cuando me llamaban por el nombre de mi madre. Solo cansada, papá, repliqué evitando su mirada. ¿Cansada de qué? De lavar la ropa de tu novio. La sangre se me heló en las venas. Continué removiendo el guiso en la olla, fingiendo no haber escuchado bien. ¿Qué novio, papá? No sé de qué estás hablando. Él golpeó la mesa con un puñetazo, haciendo vibrar los platos. No te hagas la ingenua. ¿Crees que no sé? ¿Crees que no tengo ojos ni oídos en este pueblo? Me quedé petrificada. La cuchara de madera que sostenía en la mano parecía ahora un peso inútil. Él había descubierto todos mis planes, toda la esperanza que había albergado durante los últimos meses. Todo se venía abajo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Se levantó tambaleándose un poco, ya ebrio, y se sirvió más tequila. Luego se volvió a sentar. Mañana vamos a solucionar esto. Mañana le demostraré a ese muchacho quién manda en mi casa. Mañana. Él planeaba hacer algo mañana, pero para mañana, si todo salía como esperaba, yo ya no estaría aquí. Inhalé una bocanada profunda de aire, esforzándome por tranquilizar los latidos acelerados de mi corazón. Papá, para el postre hay pan de elote, lo trajo doña Carmen hoy. Mi padre me observó con una mirada de recelo. Con esa metida de pata de doña Carmen también tendré una conversación mañana. A pesar de su desconfianza, aceptó el trozo de pan que le ofrecí. Lo comió acompañado de café muy azucarado, tal como doña Carmen había sugerido. Terminamos de cenar y él se dirigió a la habitación, llevándose consigo la botella de tequila. Me quedé sola en la cocina, fregando los trastos y atenta a cualquier sonido. Tras un lapso de tiempo comenzaron los ronquidos profundos de mi padre, señal de que el somnífero estaba surtiendo efecto, potenciado por el alcohol. Yo, en cambio, no pude conciliar el sueño. Permanecí acostada sobre mi petate, contemplando el techo de paja, contando las largas horas. La noche se hacía eterna. Cualquier ruido, por mínimo que fuera, me sobresaltaba, el canto de un grillo, el viento susurrando entre las hojas del aguacate en el patio, el ulular distante de un tecolote. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 2 de la madrugada, me levanté sigilosamente. Los ronquidos de mi padre, pesados y rítmicos, continuaban resonando en la casa. Con mi costal de yute ya listo sobre el hombro, me acerqué a la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Busqué instintivamente la llave que siempre colgaba de un clavo junto a la puerta, pero no estaba. El miedo se apoderó de mí, mi corazón latió con fuerza. ¿Dónde podría estar la llave? Con pasos cautelosos, sintiendo cada movimiento, me dirigí al cuarto de mi padre. La puerta entreabierta me permitió asomarme, lo vi acostado boca arriba, profundamente dormido y roncando ruidosamente, una botella de tequila vacía sobre la mesita de noche. Sin embargo, la llave no estaba a la vista. Fue entonces cuando noté un brillo metálico en su pecho. Allí, colgada de una cadena, estaba la llave. Mi padre nunca había actuado así antes, nunca había cerrado con llave la puerta ni escondido la llave de esa forma. De alguna manera, él sabía de mi plan de escape. Lo sabía. Desesperada salí del cuarto, el pánico invadiéndome. ¿Qué hacer ahora? Esteban estaría esperándome en menos de una hora,
y si no llegaba, vendría a buscarme. No quería ni imaginar lo que mi padre le haría. Con la mirada fija en el suelo y la desesperación consumiéndome, miré a mi alrededor buscando una solución. La casa, con pocas ventanas y todas ellas diminutas, excepto la del pequeño cuarto de herramientas en la parte trasera, la cual daba al patio, era un poco más amplia. Me acerqué a esa ventana e intenté abrirla, pero estaba sellada. Mi padre la había asegurado con tablas. Él había previsto todo. Me desplomé en el suelo, sintiendo las lágrimas acumularse. Estaba atrapada, sin escapatoria. Mis sueños de libertad, nuestros planes, todo se desvanecía. De pronto un ruido sordo proveniente de la puerta principal me sobresaltó. Alguien intentaba forzar la cerradura. Mi corazón se aceleró, temiendo que fuera mi padre, ya despierto. Sin embargo, él seguía en su cuarto, roncando. Guadalupe, y una voz grave, proveniente del exterior, rompió el silencio. «¿Estás ahí?» Era Esteban. Había llegado antes de lo esperado. Corrí hacia la puerta y en un susurro respondí: «Sí, estoy aquí. Pero la puerta está cerrada, y la llave la tiene mi padre». «Apártate de la puerta», ordenó, su voz llena de determinación. «Voy a intentar abrirla con esto». Dentro de la oscuridad, resonaron más golpes metálicos, sugiriendo que estaba empleando alguna herramienta pesada, quizás un destornillador o un cincel, para forzar la cerradura. Después de lo que pareció una espera interminable, escuché un chasquido metálico. Lentamente la puerta cedió, revelando a Esteban, con una sonrisa de alivio que iluminaba su rostro. «Rápido, vamos», susurró apresurándose a tomar mi costal. Miré hacia atrás, hacia el cuarto donde mi padre dormía, atormentada por la duda. ¿Y si despierta ahora? ¿Y si nos atrapa huyendo? Como si pudiera leer mis pensamientos, Esteban tomó mi mano con firmeza. «Todo va a salir bien. Confía en mí». Juntos salimos de la casa, cerrando la puerta con la mayor delicadeza posible. La noche estaba clara, bañada por la luz plateada de una luna llena que iluminaba el camino. Nos agachamos moviéndonos sigilosamente por el patio, esquivando las altas matas de maíz y la huerta, hasta llegar a la cerca trasera. Fue entonces cuando un grito furioso, lleno de ira y sorpresa, rompió el silencio proveniente de la casa. Guadalupe, la voz de mi padre, indicando que había despertado. El somnífero que le había dado no surtió el efecto deseado, o tal vez el odio que sentía mi padre era más poderoso que cualquier medicamento. «Corre», me gritó Esteban, tirando de mi mano con fuerza. Huimos a toda velocidad, como nunca lo había hecho en mi vida, cruzando el extenso maizal y luego el plantío de frijoles, hasta alcanzar el polvoriento camino de tierra. Allí, con el motor en marcha y las luces apagadas, nos esperaba el viejo Volkswagen de su hermano, propiedad de doña Carmen. «Suban rápido», nos instó desde la ventanilla. Apenas nos habíamos acomodado en el coche cuando vimos a mi padre aparecer en la curva del camino, y a pesar de la distancia, pudimos distinguir un objeto brillante en su mano bajo la pálida luz de la luna. «Es una escopeta», exclamó doña Carmen, pisando a fondo el acelerador. El coche rugió arrancando de golpe y levantando una nube de polvo. Miré hacia atrás y vi a mi padre apuntando el arma en nuestra dirección. Un fuerte estruendo resonó en el aire y algo impactó en la parte trasera del vehículo. «Agáchense», gritó doña Carmen, y nos encogimos en el asiento trasero, con Esteban protegiéndome con su cuerpo. Otro disparo resonó, un eco lejano que se diluía en la distancia. La camioneta, sacudida violentamente por el camino de tierra lleno de baches y piedras, parecía querer deshacerse en pedazos, pero cada brinco, cada crujido, nos alejaba más y más de la pesadilla. Del hombre que nos perseguía, de la casa que había sido nuestra prisión, de aquel infierno que aún sentía quemar en mi memoria. Finalmente, después de lo que parecieron horas, reuní el valor para levantar la cabeza. Ya estábamos en la carretera principal, el asfalto negro brillaba bajo la escasa luz. Las luces parpadeantes de Huautla, el pueblo que nos había oprimido, quedaban atrás, desvaneciéndose en la oscuridad.
Solo el camino oscuro y serpenteante se extendía ante nosotros, prometiendo una libertad incierta. Lo logramos, susurró Esteban, su voz temblorosa, mientras apretaba mi mano con fuerza. Eres libre, Guadalupe. Libre. Una palabra tan sencilla, pero que encarnaba la esperanza, el anhelo de una vida normal, una vida sin miedo. Miré por la ventana, hacia el cielo nocturno salpicado de estrellas, y por primera vez en años, respiré hondo, sin la opresión del terror ahogándome el pecho. Sin embargo, la libertad, comprendí, no era gratuita. Había un precio que pagar, y yo aún no lo había cubierto por completo. Doña Carmen, con el rostro marcado por la fatiga, continuó conduciendo durante horas, hasta que llegamos a una ciudad más grande, un punto de partida para nuestro viaje hacia un futuro incierto. Allí tomaríamos el autobús que nos llevaría a la Ciudad de México, donde, según lo planeado, me quedaría en la casa de su hermana. Si Esteban lograra regresar a Butla, después de los acontecimientos que habían ocurrido, terminaría su trabajo allí. Luego, meses después, me encontraría con él en la Ciudad de México. Mientras esperábamos en la estación de autobuses, sentados en una banca de madera fría, doña Carmen me observó con sus ojos llenos de conocimiento y me susurró algo que resonaría por siempre en mi memoria: mira, niña, la vida es como un río, a veces sereno, a veces turbulento, pero siempre fluyendo. No importa lo que quede atrás, el agua no retrocede, solo busca nuevos cauces, nuevos destinos. Así debes ser tú ahora. Como el río que avanza sin voltear atrás. Asentí comprendiendo la profundidad de esas palabras sencillas. Yo era ese río ahora avanzando, dejando atrás a la joven asustada que solía ser. El autobús arribó puntual a las 4 de la mañana. Me despedí de doña Carmen con un abrazo fuerte. Esa mujer había puesto en juego todo por mí, una muchacha a la que casi no conocía. Jamás olvidaría ese acto de valentía. Esteban me acompañó hasta la puerta del autobús. Nos quedamos mirando fijamente en silencio, el uno al otro sin saber qué decir. En ese instante una amalgama de emociones nos embargaba, miedo, esperanza y tal vez, en lo más profundo, un atisbo de amor que era difícil de definir. Las palabras parecían insignificantes, incapaces de abarcar la complejidad de nuestros sentimientos. Entonces él sacó de su bolsillo un pequeño paquete, como un gesto simbólico, una prueba de que no todos los hombres eran como mi padre. Era un camafeo sencillo, hecho de latón pulido. Dentro, cuidadosamente doblado, había un pequeño recorte de periódico con una oración a San José, el protector contra los males. Te esperaré en Ciudad de México, me dijo, seguido de un beso rápido y fugaz. Con el corazón latiendo con fuerza, lleno de una mezcla confusa de sentimientos, subí al autobús cuando llegó el momento, cuando finalmente era seguro. Experimentaba una felicidad inmensa por mi inminente libertad, pero también sentía un miedo palpable ante lo desconocido que me esperaba. La nostalgia por Esteban ya me inundaba, y una extraña premonición me susurraba que mi pasado aún no se había desvanecido por completo. No imaginaba cuán precisa sería esa corazonada. Al partir el autobús miré por la ventana, observando cómo las dos figuras que habían salvado mi vida, se hacían cada vez más pequeñas en la plataforma. Me juré que en el futuro encontraría la manera de corresponderles ese gesto de bondad. El autobús continuaba su recorrido por la carretera solitaria, transportándome hacia un porvenir incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, un futuro que yo misma podría moldear. Y eso, amigos, era una victoria rotunda. Sin embargo, el destino, como ya he mencionado, es caprichoso, y mi historia con mi padre aún no había concluido. Él reaparecería en mi vida años después, en el momento más inesperado, y el enfrentamiento final sería mucho más devastador de lo que ninguno de nosotros hubiera podido prever. Pero eso pertenece al siguiente capítulo, donde relataré cómo logré emerger de las ruinas de mi pasado y transformarme en la mujer que soy actualmente. Llegué a la Ciudad de México una gélida mañana de julio de 1969. Jamás olvidaré la sensación de poner un pie en aquella inmensa terminal,
rodeada de una multitud de personas desconocidas que se movían con prisa. Yo, una joven proveniente de una comunidad rural, que pocas veces había abandonado su pueblo natal, me sentía insignificante, como una hormiga perdida en un inmenso hormiguero de gente. Doña Teresa, la hermana de doña Carmen, me esperaba tal y como habíamos convenido. Era una señora más joven que su hermana, con el cabello oscuro teñido y una sonrisa amable que inspiraba confianza. Me abrazó efusivamente como si me conociera de toda la vida, y me dijo: bienvenida, hija mía. Aquí estarás segura. Su apartamento era modesto, ubicado en un edificio antiguo en el corazón de la ciudad. No era un lugar lujoso, pero para mí, que venía de una vida más sencilla, parecía un palacio. Tenía agua corriente, electricidad y una estufa de gas, comodidades que en Huautla solo los más acomodados poseían. Durante los primeros días, apenas me atrevía a salir de mi habitación. El estruendo de la gran ciudad me aterrorizaba, los claxons de los coches, las sirenas de las ambulancias, el constante ir y venir de personas en las calles, y sobre todo, el miedo constante de que mi padre descubriera mi paradero y viniera a buscarme. Doña Teresa, con paciencia y comprensión, respetó mi necesidad de adaptarme a mi propio ritmo. Me brindaba apoyo cuando lo requería, pero también me impulsaba a avanzar gradualmente. Hoy vamos a la panadería de la esquina, me decía. Al día siguiente la meta era el mercado, luego una tienda más alejada. De esta forma, paulatinamente fui descubriendo el vecindario, la ciudad y la propia existencia. La ciudad vibraba de una manera distinta en aquel entonces, en el año 1969. El hombre acababa de lograr pisar la luna, la música de los locos del ritmo resonaba en las emisoras y en México aún se sentía la efervescencia de un mundo en transformación. Para mí, proveniente de un lugar donde el tiempo parecía haberse congelado, era como adentrarme en un universo desconocido. 2 semanas después de mi llegada, doña Teresa me solicitó una conversación formal. Guadalupe, no puedes permanecer oculta indefinidamente. Necesitas construir una nueva vida, y para ello, necesitas documentos, educación, empleo. Tenía toda la razón, claro está, no podía persistir a la sombra del temor por siempre. Así fue como inició mi nueva etapa. Inicialmente los trámites legales. Aunque el documento original era crucial, mi acta de nacimiento se encontraba en la casa de mi padre. Sin embargo, gracias a los contactos de doña Teresa, quien conocía a personas influyentes en el gobierno de la Ciudad de México, y tras relatar algunas anécdotas convincentes y recurrir a algunos favores, logré obtener una segunda copia. Este documento me permitió tramitar mi credencial de elector y posteriormente inscribirme en la escuela nocturna. Simultáneamente conseguí empleo como empleada doméstica en una acomodada familia de la colonia Condesa. Doña Luisa, la patrona, aunque exigente, era justa. El salario no era elevado, pero me permitía costear el alquiler de un pequeño cuarto cerca de la casa de doña Teresa y, además, enviar una pequeña suma de dinero a doña Carmen en agradecimiento por su invaluable apoyo. Trabajaba durante el día y estudiaba por la noche. La jornada era ardua, pero cada página leída, cada conocimiento adquirido, representaba un avance, un ladrillo más en la construcción de mi futuro. Y entonces la vida, como suele hacer, se desvió de mis planes. Recibí 2 cartas de Esteban, enviadas a la dirección de doña Teresa. En su primera carta, Esteban me relató que había regresado a Huautla tras nuestra huida. Mi padre, en estado de embriaguez y portando la escopeta, lo había perseguido, pero los demás obreros de la construcción evitaron un desenlace fatal. El padre del pueblo, el padre Antonio, enterado de la situación, informó a la policía de Teotitlán. Mi padre fue arrestado por algunos días, aunque pronto fue liberado. En ese tiempo los conflictos familiares raramente tenían consecuencias legales serias. Esteban mencionaba que finalizaría su trabajo en la iglesia en pocos meses y luego vendría a buscarme a la Ciudad de México, tal como habíamos planeado. La carta finalizaba con expresiones de afecto, añoranza y promesas sobre nuestro futuro juntos. La segunda carta llegó 3 meses después.
En ella, Esteban me comunicaba que la obra en la iglesia estaba casi terminada, pero que debía pasar por Teotitlán antes de viajar a la Ciudad de México. Su madre estaba enferma y necesitaba verla, prometía llegar tan pronto como fuera posible después de esa visita. Esa fue la última noticia que recibí de él, y los meses transcurrieron sin saber más. Transcurrido un año, Esteban no volvió a aparecer. No recibí ninguna carta ni mensaje suyo. Durante un tiempo la desesperación me consumía, imaginando mil escenarios posibles. ¿Acaso mi padre le había hecho daño, habría sufrido un accidente fatal en la carretera, o simplemente había seguido adelante con su vida, olvidándose por completo de mí? Nunca obtuve una respuesta definitiva. En 1970 decidí escribirle una carta a doña Carmen, preguntando por Esteban. La respuesta que me llegó fue breve y desalentadora. Nadie en Huautla sabía nada de él desde que finalizaron las obras de la iglesia, simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, la vida no se detiene para lamentar las penas del corazón, así que a pesar de mi dolor, continué trabajando, estudiando y viviendo. Terminé la primaria en la escuela nocturna y luego la secundaria. A los 20 años, ya no era empleada doméstica. Había conseguido un empleo como dependienta en una tienda de telas ubicada en el centro de la ciudad, un trabajo mejor remunerado y menos agotador. En esa época la Ciudad de México crecía a un ritmo vertiginoso, con nuevos edificios que surgían por todas partes como hongos después de la lluvia. Las calles de tierra, que antes eran la norma, fueron reemplazadas por asfalto. La ciudad crecía y con ella, el tráfico se intensificaba con la llegada de más y más automóviles. Yo también experimentaba un crecimiento interno. Ya no era la joven llena de miedo que recordaba de Huautla. Me había convertido en una mujer con un trabajo estable, un hogar propio, un círculo de amigos y aspiraciones. Fue en una tienda de telas donde conocí a Carlos. Él trabajaba como vendedor para una fábrica de Puebla y solía visitar la tienda una vez al mes. Era un hombre amable y considerado, unos años mayor que yo. Empezamos a conversar, y luego a salir. En 1975, nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Doña Teresa, mi madrina, estuvo presente radiante de orgullo como si fuera mi propia madre. Doña Carmen lamentablemente no pudo acompañarnos. La edad no le permitía viajar largas distancias, pero nos envió su bendición por carta. Aquel día fue de una felicidad que nunca hubiera imaginado posible, especialmente al recordar mi vida de encierro en aquella casa de adobe en Huautla. Carlos conocía mi pasado, aunque no en su totalidad. Había secretos que eran demasiado dolorosos para compartir, incluso con la persona que amaba. Sin embargo, sabía que había escapado de casa debido a la violencia de mi padre. Él, con su paciencia, jamás me forzó a revelar más detalles de los que yo deseaba compartir. Respetaba mis momentos de silencio, mis pesadillas que surgían de vez en cuando, y mis miedos más profundos. Juntos nos mudamos a una modesta casa en la colonia Roma, donde construimos un hogar. En 1976, recibimos a nuestro primer hijo, Mariano, y en 1978 a nuestra hija, Laura. La vida transcurría plácidamente con armonía. En ocasiones casi lograba olvidar mi pasado en Huautla, aunque el temor persistía, agazapado. Cada vez que un hombre me recordaba a mi padre, mi corazón se disparaba. Ante cualquier noticia sobre la violencia contra las mujeres, las pesadillas regresaban con fuerza. Y sobre todo sentía la constante amenaza de que el pasado me alcanzaría, y así fue. En 1980, 11 años después de mi huida, llegó una carta de doña Carmen, informándome que mi padre estaba en Ciudad de México buscándome. Como había dado con mi paradero, al parecer, alguien conocido de Huautla me había visto en la tienda de telas y se lo había contado a él. El mundo, incluso en una urbe tan extensa como Ciudad de México, es sorprendentemente pequeño. La carta de doña Carmen, escrita con urgencia, revelaba un estado de desesperación absoluto. Guadalupe no está bien de la cabeza, advertía,
detallando que tras mi huida, su condición había empeorado considerablemente. Bebía sin cesar, hablaba sola, y sufría repentinos arrebatos de ira. Juró que me encontraría y me obligaría a regresar, sin importar las consecuencias. Debía tener mucho cuidado. Mostré la carta a Carlos, quien propuso ir a la policía, pero yo sabía que sería inútil. ¿Qué podría decir? Temía a mi padre por sucesos ocurridos hace más de 10 años, sin pruebas ni testigos, nadie me creería. Por semanas viví en un estado de alerta constante, incapaz de volver a trabajar en la tienda. Carlos insistió en que me quedara en casa con los niños. Cerraba con llave todas las puertas y ventanas, sobresaltándome ante cualquier ruido sospechoso. Las pesadillas regresaron cada noche hasta que un domingo por la mañana, el timbre sonó. Carlos había ido al mercado con los niños, y yo estaba sola. Al mirar por la ventana, la sangre se me heló. Era él, mi padre envejecido, demacrado, con el rostro marcado por el alcohol y los estragos del tiempo. A pesar de la constante presencia de aquellos ojos que me atormentaban en mis sueños, hice caso omiso. Permanecí inmóvil, oculta tras la cortina, observando la escena. Él presionó el timbre repetidamente. Luego comenzó a golpear la puerta con fuerza, gritando mi nombre a pleno pulmón. Los vecinos, alertados por el ruido, salieron a curiosear. Él gritaba asegurando ser mi padre e insistiendo en que solo deseaba conversar conmigo, acusándome de ser una hija ingrata que había abandonado el hogar. En algún momento uno de los vecinos debió llamar a la policía, porque al poco tiempo llegó una patrulla. Observé a los agentes hablando con mi padre, quien gesticulaba enérgicamente señalando la casa. Después se lo llevaron. Creí que todo había terminado, que se había rendido o que la policía lo mantendría alejado, pero me equivoqué. 3 días después, al regresar de la panadería, distinguí a un hombre parado en la esquina, observando fijamente nuestra casa. Era él. Al verme, comenzó a caminar en mi dirección. Corrí desesperada hacia adentro, cerrando y asegurando todas las puertas. Afuera, mi padre gritaba mi nombre con desesperación, implorando que habláramos, asegurando estar arrepentido y haber cambiado, pero yo, conociendo a la perfección su voz y sus mentiras, no le creí. En ese momento Carlos, mi pareja, llegó a casa y se encontró con la escena. Mi padre, visiblemente ebrio y agresivo, se negaba a marcharse. Carlos intentó razonar con él, pedirle que se fuera, pero mi padre, fuera de sí, lo empujó e intentó entrar por la fuerza a la casa. Fue entonces cuando Carlos, desesperado, llamó de nuevo a la policía. Aunque esta vez mi padre fue detenido por alterar el orden público y desacato, sabía que pronto lo liberarían y volvería, como siempre. Esa noche, Carlos y yo, agobiados por la situación, conversamos largamente y decidimos que el miedo constante ya no era una opción, necesitábamos ponerle fin a todo aquello. Al día siguiente reuní el coraje para hacer algo que jamás pensé que haría, me presenté en la comisaría y relaté todo, sin omitir nada, revelando los abusos, las amenazas y mi propia huida de la situación. Después de escuchar atentamente mi testimonio, el comandante lo registró y me informó que con esa información, podrían mantener a mi padre detenido por un periodo más prolongado e incluso obtener una orden de alejamiento. Al salir de la comisaría, sentí una extraña ligereza, como si el peso de años de sufrimiento se hubiera aliviado ligeramente. No había desaparecido por completo y sabía que quizás nunca lo haría, pero se había reducido, haciéndolo más llevadero. 2 días después, recibí una llamada de la delegación. Mi padre había sido hallado muerto en su celda, se había ahorcado con su cinturón. La noticia me impactó brutalmente como un golpe directo al estómago. No sentí alegría, ni alivio, ni tampoco venganza. En su lugar, experimenté un vacío desconcertante, como si una parte fundamental de mi pasado hubiera sido súbitamente eliminada. No asistí al funeral ni derramé lágrimas, sin embargo, aquella noche, sentada en el porche de mi casa, observando las estrellas, reflexioné sobre la niña que fui.
Sobre la madre que perdí prematuramente y sobre el padre que podría haber sido pero nunca llegó a ser. En mi vida vivida y en la que forjé, a pesar de los pesares, el tiempo inexorablemente transcurrió y mis hijos, cual retoños, crecieron. Carlos, mi esposo, nos dejó en 2005 a causa de un fulminante ataque al corazón, dejándome viuda y posteriormente con la dicha de ser abuela. La vida, como el río del que doña Carmen solía hablar, siguió su curso implacable. Hoy, con mis 73 años a cuestas, contemplo mi pasado y siento la necesidad de compartir mi historia, por dolorosa que sea, no por mí, sino para que las niñas y mujeres que aún se enfrentan a sus propios infiernos personales sepan que es posible sobrevivir, recomenzar y hallar la paz. Jamás regresé a Bautla. Supe por cartas de doña Carmen, hasta su fallecimiento en 1990, que el pueblo había prosperado y se había transformado. La iglesia que Esteban ayudó a edificar, según me informaban, aún permanecía en pie. A veces me asalta la duda de si él regresó algún día, si me buscó, si rehizo su vida en otro lugar, y qué fue de Esteban, pero la verdad, nunca lo supe a ciencia cierta. Hace unos años, mi hija Laura, movida por la curiosidad sobre mi pasado, realizó algunas investigaciones en Internet. En 1969, al investigar un accidente de carretera entre Teotitlán y Ciudad de México, se reveló que un autobús se había precipitado a un barranco, causando la muerte de numerosos pasajeros. Este trágico evento, ocurrido poco después de recibir mi última carta, nunca proporcionó una lista completa de las víctimas. La incertidumbre sobre si Esteban, un ser querido, se encontraba entre los fallecidos, persiste como un misterio que el tiempo ha engullido. Esta es mi historia, una narrativa marcada por el dolor, pero también por la resiliencia y la transformación de una joven temerosa de Bautla en la mujer que soy hoy. Aunque la historia no es agradable ni fácil de escuchar, es auténtica, tangible como las cicatrices que residen en mi alma. Agradezco profundamente tu atención por llegar hasta este punto. Es crucial escuchar relatos como este para evitar que se repitan tragedias similares, para que otras mujeres como Guadalupe no se vean obligadas a huir en la oscuridad para sobrevivir. Si conoces a alguien que esté sufriendo su propio infierno, ofrécele tu apoyo. Sé para esa persona como la bondadosa señora Carmen y como el firme Esteban en su vida. Recuerda que un simple acto de ayuda, por pequeño que parezca, puede ser crucial. Antes de terminar, me gustaría hacerte una petición especial. Si este vídeo resonó en tu corazón, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas, ya que esto nos ayuda a difundir nuestro mensaje a más personas que tal vez necesiten saber que no están solas. Les envío mi cariño y gratitud. Que Dios bendiga sus vidas y les dé la valentía para seguir adelante, como un río que fluye sin detenerse.